revelado la increíble transformación de 7 personas que desafiaron las apariencias y sorprendieron al mundo en el corazón de un vibrante vecindario en México, donde las calles empedradas parecen susurrar secretos de generaciones. 7 almas se preparan para un cambio que les transformará para siempre. María, con una sonrisa que oculta más de un sufrimiento, marcha hacia su tienda de abarrotes, cada paso resonando en su pecho como un tambor que late fuerte, impulsado por el amor a su pequeño Sebastián. Ella, madre soltera de 35 años, se enfrenta a la vida con valentía y dignidad, porque llevar alimento a la mesa es su única obsesión desde que todo se desmoronó a su alrededor. Pero hoy, la chispa de una oportunidad brilla con fuerza, una competencia local que podría cambiarlo todo. Entre risas y murmullos de niños jugando en la plaza, Javier, un soñador de 19 años, busca apoyo en sus compañeros, temeroso de ser visto como el raro por querer dedicarse al arte. Su propia madre, cargando con años de sueños no cumplidos, lo observa con ojos que reflejan dudas. Y en la esquina, doña Rita, anciana sabia y respetada, recuerda cuánto valen las tradiciones y la unión familiar. Cada uno tiene una historia marcada por apariencias, prejuicios y luchas diarias, pero también por la esperanza de encontrar su lugar en el mundo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días antes del gran evento, la ansiedad se siente en el aire. María lucha con la idea de que su trabajo nunca será suficiente, mientras Javier se ahoga en miedo al rechazo, y doña Rita siente las dudas de su edad aplastándole el corazón. Pero hay algo en su conexión, todos ellos desean lo mismo, una vida digna, una oportunidad. El día de la competencia, el vecindario se llena de colores, risas y nervios. El bullicio se convierte en una melodía de aliento constante. Así, la presentación comienza, y el caos toma el escenario. Lo que en sus mentes era arte, en la mirada del público se convierte en confusión, risas y murmullos. Es un fracaso palpable. Sin embargo, es en ese instante crítico cuando la esencia de cada uno brilla más fuerte. La madre de Javier, visiblemente emocionada, se une a su hijo en el escenario. Su risa contagiosa atraviesa la tensión, y en ese momento, el amor y la solidaridad del vecindario emergen como un torrente de apoyo que transforma la atmósfera. Las lágrimas de emoción se mezclan con sonrisas genuinas, y el aplauso comienza, no por ser los mejores, sino por ser valientes al mostrar su verdad. Y así, en la adversidad, los límites de la comunidad se desdibujan. ¿Lograrán María, Javier, doña Rita y otros desafiar las apariencias y conquistar sus corazones? La historia apenas comienza, pero el primer paso hacia su transformación está en el aire, como una promesa cargada de esperanza. El eco del aplauso resonaba en el aire, y las sonrisas comenzaron a reemplazar a las miradas de incertidumbre. María apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Se sentía como si una corriente eléctrica hubiese recorrido el escenario, conectando a cada uno de los presentes en un lazo de empatía. Era un momento mágico, pero a la vez aterrador. Ella sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. «No se rindan», gritó doña Rita desde la escena. Su voz, firme y poderosa, atravesó las murallas del miedo individual. Cada uno de nosotros tiene una voz, y hoy la hemos mostrado. Sigamos cantando. Sus palabras fueron como un bálsamo, iluminando las caras de quienes escuchaban. María sintió que el peso de sus responsabilidades se aligeraba un poco. Quizás, solo quizás, este evento era el primer paso hacia una nueva vida no solo para ella, sino para todos. Pero la idea de cambiar su tienda de abarrotes por un nuevo camino la llenaba de dudas. Después de todo, ¿qué significaría arriesgarlo todo? Mientras pensaba en esto, sus ojos se encontraron con Javier. Él, ahora visiblemente más seguro, continuaba hablando con su madre. Se notaba que entre ellos había un nuevo entendimiento, un puente que había comenzado a construirse.
En ese instante, se dio cuenta de que todos eran como las flores que florecen con el sol después de una tormenta. Cada uno tenía su propio proceso, y lo más importante era el momento presente, el ahora. La atmósfera de celebración se extendió al vecindario. Amigos, familiares y hasta vecinos desconocidos se acercaban para ofrecer palabras de apoyo. Javier usó ese impulso para invitar a todos a participar en un taller de arte que planeaba dar el próximo fin de semana. Si puedo hacer esto, entonces podemos hacer lo que sea, dijo con una chispa en sus ojos, convenciendo a los demás de que los sueños no solo se forjan en soledad, sino en comunidad. Mientras la multitud se dispersaba poco a poco, María sintió que el viento le acariciaba el rostro. Su mente estaba viva con ideas de cómo podría reinventar su tienda. Por primera vez en muchos años, la posibilidad de algo diferente encendía su espíritu. Recordó la idea de ofrecer recetas locales y productos frescos, pero de manera más creativa. No solo vendería alimentos, sino que podría enseñar a las familias a cocinarlos, creando un espacio de unión y disfrute, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador rompió la euforia. Desde la esquina de la plaza, una joven madre corría, ojos llenos de pánico, sosteniendo a su pequeño que se había caído y parecía herido. El ambiente de celebración se tornó en caos. María corrió hacia ella automáticamente, su instinto maternal y la urgencia del momento la empujaban a actuar. Es solo un golpe. Está bien, respira, le dijo la madre temblorosa mientras el llanto del niño resonaba por la plaza. De repente, la vida de un familiar y un montón de sueños se colisionaron en medio de la transformación de su propia historia. En ese instante, María sintió el peso de la responsabilidad, como si llevar sus anhelos y los de otros sobre sus hombros significara algo aún más profundo. La situación la llevó a preguntarse, ¿realmente podría ser parte de un cambio mayor, ayudando más allá de su tienda y su hijo? La comunidad debía unirse no solo en celebraciones, sino también en desafíos. Lo que comenzó como un momento de alegría se tornó en una lección valiosa sobre la importancia de estar unidos en cualquier circunstancia. María sabía que debía profundizar en esta experiencia, pero no tenía idea de cómo eso cambiaría su vida. Los ecos del evento retumbaban en su cabeza, junto con la advertencia de su corazón palpitante: hoy fue solo el comienzo. ¿Qué pasará cuando enfrenten juntos la siguiente tormenta que se avecina? María apenas había recuperado el aliento tras atender a la madre y su pequeño cuando sintió las miradas inquietas de otras personas. La plaza, que minutos antes vibraba de energía y esperanza, ahora tenía un aire tenso. Fue entonces cuando se acercó a ellos, buscando calma y respuesta. Todo estará bien, murmuró con dulzura, metiendo la mano en su propio corazón para transmitir seguridad. Las miradas preocupadas se multiplicaron, y no solo de quienes habían sido testigos del accidente, sino de aquellos que habían llegado para celebrar. La gente estaba ansiosa por entender, por saber qué hacer a continuación. El murmullo se dispersó entre las sombras de la tarde, y María se dio cuenta de que debía hacer algo. Tal vez podemos hacer una reunión, algo donde podamos compartir experiencias, sugirió en voz alta, sintiendo cómo las palabras comenzaban a unificar a los presentes. No solo una celebración, sino también un encuentro donde discutamos lo que nos preocupa y lo que queremos cambiar. La idea resonó con fuerza entre el grupo. Alguien en la multitud asintió, y poco a poco se unieron voces que también clamaban por la necesidad de comunidad. Javier, quien había estado observando desde la distancia, se acercó, con el rostro aún marcado por la emoción. No solo debemos escuchar a los que han luchado, también necesitamos oír a los que están dispuestos a ayudar, dijo, destilando entusiasmo. Su intervención encendió algo en el corazón de María. Era evidente que Javier no era el único con ganas de hacer más. La plaza parecía transformarse de nuevo, esta vez con un enfoque hacia la unión, hacia la posibilidad de que, juntos, podrían sanar y crecer. La visión de un encuentro comunitario comenzaba a tomar forma, un espacio donde cada voz contara, donde los sueños no fueran solo palabras vacías, sino planes concretos. Pero esta chispa de conexión no fue suficiente para calmar todas las inquietudes. María sintió un torbellino de emociones mezcladas. Debía fortalecer su papel en esta comunidad, pero al mismo tiempo, las dudas seguían asediando su mente. La idea de abandonar su tienda por un futuro incierto le pesaba.
¿Era realmente capaz de desafiar las expectativas que ella misma había construido? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy la líder que este grupo necesita? Se preguntó por dentro. La angustia apretaba su pecho, pero al mirar a su alrededor, vio a personas que compartían miradas de aliento, que quizás sentían lo mismo. Esa conexión era tangible, un hilo delicado pero fuerte que podía sostenerlos a todos. Con la resolución que nunca pensó poseer, decidió dar el paso. El próximo domingo, a las 5, aquí mismo. Vamos a compartir, a crear. Juntos, somos más, proclamó con voz firme. El grupo asintió, como si un nuevo pacto se hubiera sellado entre ellos. Esa jornada no solo sería un intercambio de ideas, sino el inicio de algo mucho más grande. A medida que la tarde se desvanecía, María se sintió llena de una energía renovada, una esperanza que resbalaba como agua entre sus dedos. Pero en el fondo, una sombra seguía acechando. Había un secreto en su pasado que aún necesitaba enfrentar. Y no era solo el miedo al fracaso, la comunidad ya no solo era un espacio físico, era un refugio lleno de posibilidades. Pero al mismo tiempo, ¿era capaz de enfrentar la verdad que había escondido tanto tiempo? El reloj marcaba la hora, y el eco de un nuevo viaje comenzaba a sonar en lo profundo de su ser, listo para llevarlos hacia la tormenta que aún estaba por desatarse. Todo estaba listo para un nuevo comienzo, pero ¿sería suficiente para aquellos que, como ella, aún guardaban sus miedos más ocultos? El sol lucía en el horizonte mientras la semana avanzaba. El próximo domingo pesaba en el corazón de María, como una cita marcada en el calendario con un bolígrafo rojo. La plaza, que había sido testigo de esa mágica chispa de comunidad, ahora también la desbordaba con las preguntas que la atormentaban. Esa mañana, su tienda estaba más vacía de lo habitual. Las estanterías llenas de colores vibrantes parecían más tristes. Ella había dedicado su vida a ese pequeño negocio, su pasión, su refugio. Pero ahora, sentía que la vida había tomado un rumbo diferente, uno que incluía a las personas que miraban hacia ella, buscando esperanza. Mientras organizaba un par de frascos en la balda, una voz familiar rompió el silencio. «María, ¿te acuerdas de mí?» Era Sofía, una antigua amiga de la infancia. María se giró rápidamente y sonrió, un destello de alegría la envolvió por un instante. «Sofía». «Claro que sí, ¿cómo estás?» Las dos se abrazaron como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sofía había regresado al pueblo después de muchos años, y su presencia era un rayo de luz en la penumbra que empezaba a encerrar a María. «Escuché sobre la reunión que planeas. Quiero ayudarte», dijo Sofía con firmeza. «Sé lo que significa cambiar, lo que es salir de la sombra de uno mismo». En sus ojos había fuego y experiencia, como si cada paso que había dado le hubiera otorgado una fuerza inquebrantable. María sintió que su ansiedad disminuía lentamente. Hablar sobre su pasado, compartir sus miedos, podía ya no parecer tan aterrador con alguien que entendía. «No sé si soy la persona adecuada para liderar esto», se atrevió a expresar, la duda aún en su voz. «¿Quién mejor que tú? Has comenzado ya a unir a las personas. La comunidad te necesita, y tú misma lo deseas. A veces, la valentía no es la ausencia de miedo, sino continuar a pesar de él», dijo Sofía, mientras aferraba su mano. María sintió como un ejército de emociones asaltaba su pecho. Esa conexión, ese empuje, la hizo darse cuenta de que, a pesar de sus inseguridades, había un camino que debía seguir. «Quizá pueda ser más fuerte de lo que creo», musitó, casi para convencerse a sí misma. A medida que los días transcurrían, su tienda se convirtió en el lugar de preparación para el encuentro. La noticia se esparció rápidamente por el vecindario. Las caras ansiosas de sus vecinos se desnudaban de la incertidumbre mientras los preparativos tomaban forma. La plaza vibraba con ecos de niños riendo, adultos conversando, el ambiente parecía volverse más amable, casi festivo. El día de la reunión llegó, y María se sentía un torbellino de energía mientras se dirigía a la plaza. El lugar estaba lleno de personas. Su corazón palpitaba con fuerza cuando la multitud la reconoció y le brindó sonrisas cálidas. Sintió que todo lo que había hecho, cada frasco y pedazo de tela, había llevado a ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una sombra se deslizó entre la gente.
Un rostro familiar en la multitud la miraba con ojos que provocaban un torbellino de recuerdos. Era Andrea, su antigua rival, alguien que siempre había dejado huella en sus pensamientos, en su camino. ¿Qué hace aquí?, se dijo para sí. A medida que esta aparición la incomodaba, el eco de su pasado volvió a golpear. La comunidad estaba unida, pero al mismo tiempo, ¿sería capaz de dejar atrás sus miedos y sueños no cumplidos? La incertidumbre volvió a envolverla al instante, la voz del grupo la llamaba, las manos se alzaban para escucharla, pero su mirada permanecía fija en el rostro de Andrea, quien sonreía de forma inquietante. Y en ese momento, María se preguntó, ¿acaso el verdadero desafío apenas comenzaba? María respiró hondo, su pecho se expandió con el aire fresco de la mañana, tratando de encontrar una ancla en ese momento cargado de emoción. La multitud la miraba, expectante, pero su mente luchaba contra la presencia familiar de Andrea. Aquella rival de épocas pasadas solía ser un motivo de inseguridad, y ahora, en este instante crítico, era como un viejo fantasma que resurgía de su sombra. Necesito concentrarme, se dijo. Con un gesto decidido, apartó la mirada de Andrea y se plantó frente a la gente. Las caras alrededor estaban llenas de esperanza, y de ese anhelo nació un pequeño destello de valor en su interior. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz vibrando ligeramente al principio. Hoy estamos aquí para restaurar lo que se ha perdido, para crear una comunidad unida y fuerte. Al comenzar su discurso, notó las sonrisas y ojos brillantes de los vecinos, una conexión vibrante que la llenó de energía. Pero a cada palabra que pronunciaba, el rostro de Andrea continuaba acechándola, como un recordatorio de que el pasado a veces no se queda atrás por voluntad propia. La tensión era palpable. Andrea, con su actitud desafiante, representaba todo lo que María había querido dejar atrás. Mientras hablaba sobre la importancia de la resiliencia y el apoyo mutuo, cada mirada que se deslizaba hacia Andrea parecía ser un eco de su infancia, del juicio constante y de la maldad disfrazada de competencia. Era un ciclo de inseguridades que parecía nunca romperse. Luchar no solo es confrontar, continuó María, intentando proyectar fortaleza. Pero en su interior, la duda se aferraba a ella con garras afiladas. Justo cuando pronunció la frase "hoy somos uno", le pareció notar una sombra de burla en el rostro de Andrea. Sin embargo, en vez de dejar que eso la desanimara, eligió sopesar el peso de su mensaje con las vidas que estaban reunidas frente a ella. El murmullo aumentó cuando María compartió su historia. Habló de sus propios desafíos, de cómo su tienda era más que un espacio comercial, era un hogar. He tenido miedo, pero también he encontrado fuerza en los momentos más oscuros. Y ahora, miren a su alrededor, somos más que vecinos, somos una familia, finalizó con la voz entrecortada por la emoción. El silencio se apoderó de la plaza, un silencio cargado de respeto. Hasta que, de repente, alguien aplaudió. Fue un pequeño gesto, pero pronto se transformó en un torrente de aplausos acompañados de vítores. El corazón de María latía con fuerza, cada palmada era una ola de apoyo que la envolvía, empujándola a seguir adelante. Sin embargo, ese instante maravilloso no duró. De pronto, Andrea se adelantó con una sonrisa que dejaba entrever su intención. Es conmovedor, de verdad, dijo con sarcasmo, pero todo esto no es más que un fantástico sueño. ¿Qué tal si no todos queremos ser parte de tu familia perfecta? María sintió el nudo en su estómago. Las palabras de Andrea resonaban ahora como un eco mordaz que amenazaba con romper su nuevo mundo. La multitud bajó las manos, el eco de la aprobación comenzó a desvanecerse. La comunidad, que había congregado por la esperanza, de repente pareció tambalearse. María sabía que debía actuar, que no podía dejar que eso arruinara lo que había conseguido. Pero, ¿qué respuesta ofrecer ante aquel insulto disfrazado de pregunta? Mientras observaba a Andrea, se dio cuenta de que no solo se trataba de un reto hacia ella, sino un desafío a todos. La plaza, llena de sueños, podía ser el escenario perfecto para demostrar que la unión era más poderosa que la rivalidad. Tal vez tienes razón, Andrea. Pero eso no disminuirá lo que esta comunidad puede lograr. Y hoy, todos aquí han decidido luchar juntos. Esa es la verdad, María respondió, sintiendo como el ardor en su voz empezaba a crear una nueva atmósfera. Las miradas se levantaron de nuevo,
esta vez con más decisión. Pero, ¿sería suficiente? Con el futuro de su comunidad y sus propios temores en juego, María se preguntó si realmente estaban listos para unirse contra los ecos del pasado. ¿Estamos listos para aceptar ese desafío? Se atrevió a cuestionar, mirando directamente hacia la multitud. Y en ese momento, vio la incertidumbre, pero también la chispa de transformación en sus ojos. ¿Qué pasaría ahora que las barreras estaban siendo desafiadas? Las respuestas que tanto temía estaban cerca, y con ellas, el verdadero camino que debía recorrer. La lucha apenas comenzaba. La plaza se llenó de murmullos, un susurro de inquietud pasaba entre la multitud. María percibía la mezcla de dudas y determinación reflejada en los rostros que antes la habían ovacionado. Andrea, confiada, parecía disfrutar de la incertidumbre y su sonrisa irónica la incomodaba aún más. Sin embargo, había decidido no permitir que ese veneno se filtrara en su discurso. Ahora es el momento de seguir adelante, dijo, con una voz más firme. No podemos permitir que las palabras destruyan lo que juntos hemos construido. Este lugar es nuestro, cada ladrillo representa a cada uno de ustedes. Mientras hablaba, gesticulaba con las manos, señalando a los miembros de la comunidad, y su mirada se posó en el rostro de mujeres y hombres que una vez formaron parte de su infancia, amigos, vecinos, incluso aquellos que alguna vez la ignoraron. Un hombre mayor, don Manuel, se puso de pie. Eso es, María. Aquí estamos contigo. Su voz resonó, y al unísono, otros comenzaron a levantar sus manos, pero el eco de Andrea aún colisionaba con su confianza. Pero, ¿y qué pasa con los que no están de acuerdo? Respondió Andrea, alzando la voz. ¿Qué pasa con los que todavía recuerdan la historia que nos separó? Su mirada fulminante apuntaba directamente a la multitud, buscando dividir el ánimo colectivo. Sin embargo, el silencio que siguió era diferente, era un silencio cargado de reflexión. María sintió un escalofrío, pero no tenía tiempo para ceder al miedo. Cada uno de nosotros carga su propia historia, empezó a decir, su tono cada vez más pasional. Esas historias son las que nos hacen fuertes, no débiles. Si nos atrevemos a abrir el corazón, a ser vulnerables, podemos encontrar un camino hacia adelante, juntos. Algo en su voz resonó entre la multitud. Recordaron las horas compartidas, las risas y lágrimas, y aunque cada uno tenía sus propios demonios, lo que podían construir en conjunto era más grande que cualquier rivalidad. Vio a una joven, Lucía, quien había narrado en el pasado cómo su familia había tenido que luchar para salir adelante. Lucía levantó su mano, y María la señaló. Sí, Lucía. ¿Qué piensas? Creo que debemos dejar de lado lo que nos separa, dijo Lucía con una seguridad renovada. Si no estamos dispuestos a perdonar, seguiremos atrapados en el pasado. Vamos a elegir ser esta familia que necesitamos ser. Los aplausos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más que palmas, eran ecos de esperanza colectiva que reverberaban en el aire. Cada rostro en la plaza comenzó a girar hacia María, y aunque sabía que tenía que seguir adelante, algo en su interior le decía que esa no sería la última batalla del día. Debemos recordar que en la adversidad encontramos nuestro verdadero potencial. Y el odio no tiene cabida aquí, declaró, con un ardor que incendió el ánimo de los presentes. De repente, notó a un hombre que se mantenía detrás de la multitud. Su mirada no era de rechazo, sino de reflexión. Era Javier, alguien que había sido un amigo cercano, pero que se había distanciado durante los años. Con un gesto decidido, María le hizo un gesto a él para que se uniera a ellos. Javier, sabemos que has estado en silencio, pero hoy necesitamos tu voz, invitó, entendiendo que la unión era más que solo un término. Era una acción, él dudó, pero finalmente, se acercó. María lo miró a los ojos, ¿estás listo para luchar con nosotros? En ese instante, el pasado y las rivalidades parecieron retumbar, pero también una nueva luz brilló en sus corazones, el ambiente era electrizante, y María podía sentir cómo el futuro se abría ante ella. Pero el rostro de Andrea continuaba en la esquina de su mente, como un recordatorio de que el viaje estaba lejos de terminar. ¿Y tú, Andrea?, preguntó María, rompiendo el silencio que se había apoderado de la plaza.
¿Quieres ser parte de esto también, o seguirás en el camino de la división? La respuesta de Andrea sería clave. María sabía que se definía el destino de todos, pero sin tiempo para dudar, se preguntó en voz alta, ¿qué es lo que realmente queremos ser como comunidad? Mientras la multitud sostenía su aliento, la decisión de Andrea estaría a punto de revelar mucho más que un simple desafío, podrían amenazar aquella unidad que tanto habían soñado, o darles el impulso que necesitaban para continuar. ¿Qué elegiría ella? La plaza permanecía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos se centraron en Andrea, y su expresión desafiante parecía explorar cada rincón de la multitud en búsqueda de una respuesta. María sintió como el aire pesaba, y su corazón latía con fuerza. ¿Por qué debería dar un paso hacia algo que ya ha fracasado?, inquirió Andrea, su mirada atravesando la distancia entre ella y María. Su voz no era solo desafío, era el eco de sentimientos no resueltos. Siempre hemos tenido diferencias. ¿Cómo puedes esperar que se acaben de un día para otro? María sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Andrea la golpearon como una ola fría. Pero no podía dejarse vencer. Fracasamos en el pasado porque teníamos miedo de ser vulnerables. Pero eso no significa que no podamos cambiar, respondió, intentando que su voz no temblara. La tensión en la plaza se podía cortarse con un cuchillo, las miradas de los presentes alternaban entre María y Andrea, como un partido de tenis. Algunos murmuraban entre ellos, preocupados y cautelosos. Hasta que, de repente, el otro costado de la plaza, un grupo de adolescentes rompió el silencio con un grito, «Lo hacemos por nosotros», ese grito encendió algo en el aire. Fue como un chispa que encendió un fuego. La comunidad necesitaba esperanza, y aunque las tensiones aún eran palpables, la voluntad de seguir adelante empezó a tomar forma. Otros comenzaron a unirse al coro, una cadena humana de apoyo que resonaba con la fuerza del cambio. Javier, sintiendo la energía a su alrededor, respiró hondo y levantó su voz. Conozco a muchos de ustedes que han luchado por reconocer las heridas del pasado. Creo que todos hemos perdido algo, pero no podemos seguir perdiendo el presente. María se sintió reconfortada por su intervención. Santiago, un viejo amigo del barrio, se unió también. No podemos tener miedo de aprender de lo que nos ha separado. Es hora de sanar, las palabras fluyeron, y poco a poco, la multitud comenzó a murmurar. Un hombre alto, con un rostro lleno de arrugas, elevó su voz. El tiempo que perdimos en la enemistad no vale la pena. Es hora de crear nuevas historias, no de revivir las antiguas. La plaza se transformó. Las manos se unieron, las miradas se encontraron en un mismo deseo, avanzar. María pudo sentir cómo el ambiente se colmaba de una energía renovadora. Esta lucha no era solo suya, era un eco colectivo, pero entre las voces, la sombra de Andrea aún permanecía. Su rostro mostraba confusión, como si luchara por decidir la dirección que quería tomar. María se acercó un paso más, con la esperanza de llegar a ella. No tienes que llevar esto sola, Andrea. Todos estamos aquí para apoyarnos, incluidos tú y yo. Se trata de empezar algo nuevo, no de borrar lo antiguo. Un silencio flotó entre ellas, una conexión delicada. Andrea, al mismo tiempo desafiante y vulnerable, parpadeó lentamente. María pudo ver cómo la lucha interna empezaba a iluminar la cara de Andrea. Es fácil hablar del perdón, María, dijo al fin, con una voz que apenas superó el murmullo. Pero lo que necesitamos no es solo perdón, necesitaríamos estar dispuestos a revivir lo que realmente duele. A veces, siento que he luchado tanto, que no sé si puedo volver a confiar. Las palabras calaron profundo, y poco a poco, todos comenzaron a entender que la unidad no era solo un asunto de voluntad, sino también un desafío real que requería trabajar en los sentimientos heridos. La comunidad estaba a punto de enfrentarse a su verdad más cruda. María pudo sentir el peso de las miradas. Si tú estás dispuesta a dar ese paso, yo también lo haré, dijo María, buscando conectar de nuevo con Andrea. Pero sabía que la respuesta seguía siendo incierta. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la plaza. Un grupo de personas se acercaba, suena de gritos llenando el aire. María se giró rápidamente y vio un puñado de hombres y mujeres,
algunos de los mismos que habían estado enfrentados, armados con pancartas y palabras incendiarias. El ambiente nuevamente cambiaba, y el eco de la confrontación venía en camino. Estamos aquí para recordarles porque no podemos permitir que eso suceda, gritaba uno de ellos, apuntando con una mirada desafiante hacia el grupo reunido, no caigan en la trampa de un falso sentido de unidad. Las palabras resonaron como un reto. No puede ser. María se dio cuenta de lo que estaba en juego. La lucha por la comunidad no terminaba aquí, apenas comenzaba, y cualquier paso en falso podría llevarlos de vuelta a la división. La plaza estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y el futuro, todavía incierto, colgaba en el aire, esperando que la comunidad decidiera qué camino tomar. María respiró hondo, sintiendo la presión aumentar y sabiendo que el momento de verdad estaba cada vez más cerca, mientras la multitud se preparaba para lo que vendría a continuación. ¿Podrían realmente unirse en esa tormenta, o los viejos rencores amenazaban con separarlos una vez más? Los gritos resonaban en la plaza, como un tambor que marcaba el inicio de una batalla. Los rostros se crispaban en una mezcla de frustración e ira. María se sintió atrapada entre dos ríos de emociones desbordantes y antagónicas, y en su interior, una pequeña chispa de valentía comenzó a brillar. «Escuchen», gritó, utilizando todo su aliento. Se dio cuenta de que el eco de su voz elevaba las miradas hacia ella, la tensión palpable se convertía en su aliado. No estamos aquí para despotricar. Estamos aquí porque todos deseamos avanzar, aun si algunos no lo comprenden. La multitud titubeó. Algunos comenzaron a murmurarse entre ellos, como si el miedo se estuviera contagiando, pero también había quienes escuchaban, interesados en el desenlace. Andrea se quedó inmóvil, observando con incredulidad a María. ¿Queremos más división? ¿Queremos más dolor? Continuó ella, sabiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia la esperanza. No debemos permitir que viejas rencillas nos definan. Aquí, ahora, tenemos la oportunidad de sanar. No caigamos en la trampa de la ira. El grupo hostil pareció dudar, por un segundo las pancartas se vuelven más ligeras en sus manos. Pero uno de los hombres que lideraba el otro grupo gritó de nuevo. Lo que ustedes llaman unidad es conformismo. ¿Han olvidado quiénes son? María sintió que su pecho latía con fuerza. La mirada de Andrea, aún enroscada en la lucha interna, la animó a seguir adelante. No estamos olvidando nada, dijo. Todos recordamos. La diferencia es que estamos eligiendo no ser prisioneros de esos recuerdos. Queremos construir algo mejor, no como individuos, sino como una comunidad. Cada mirada en la plaza contaba una historia, cada uno metido en sus propios dilemas y recuerdos. El murmullo se volvía más fuerte, y María podía sentir la corriente de la transformación recorriendo la multitud. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Entonces, un anciano en la primera fila tomó la palabra. He visto esto ocurrir durante toda mi vida. Hemos luchado, hemos llorado, y nos hemos separado una y otra vez. Pero me doy cuenta que, contra todo, cada vez que nos unimos, la esperanza nos vuelve a encontrar. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba una luz que inspiraba a todos. Con él, más personas comenzaron a hablar, a compartir sus historias. Historias de pérdidas y promesas quebradas, pero también de pequeñas victorias y momentos de amor. María se sintió invadida por la calidez de esos relatos. Aquellos momentos de vulnerabilidad eran el comienzo de algo nuevo, algo grande. Andrea, aún indecisa, se acercó un poco más. María pudo escucharla, susurrando, ¿pero qué si no funciona? ¿Qué si esta unión solo nos trae más dolor? Sabes que el dolor ya está aquí, respondió María desgarradoramente. Pero también está la posibilidad de algo nuevo. No podemos ir hacia adelante con pasos apresurados, pero sí podemos dar un paso, y luego otro. Eso es todo lo que se requiere al principio. Valentía. La tensión era casi educativa, pero un sentimiento de anhelo comenzaba a florecer. ¿Podrían realmente ser capaces de avanzar en este nuevo camino? Dado el eco de las palabras compartidas, la plaza podía sentir la fragilidad de la esperanza, como una ramita al borde del abismo. Un grito rompió el ambiente, y otros más se unieron,
Algunos se alzaban con banderas de unidad, otros llenaban el aire de palabras de desafío. El sonido resonó profundo, una mezcla de promesas y advertencias. Justo en ese momento, un niño del fondo de la plaza levantó su voz, clara y fuerte: «Yo quiero jugar con todos. Quiero jugar». La sinceridad de su exclamación detuvo por un momento el pulso de la discusión. El deseo de unidad genuina parecía colgar en el aire, esperando que un adulto lo recogiera y lo alimentara. María sintió que era ahora o nunca. Es eso lo que todos queremos, ¿no? Jugar, vivir sin rencor y construir un lugar para todos, dijo, mirando a Andrea, y luego a todos los congregados. Pero mientras las risas empezaban a brotar entre la multitud, el grupo contradictorio comenzó a avanzar de nuevo, desafiando la respuesta con más furia. Esto no terminará aquí. Ustedes no pueden ofrecer nada sino ilusiones vacías. Gritaron. Sus ojos ardían de energía negativa, y María sintió como la conexión emocional comenzaba a desvanecerse una vez más. Mientras el caos se desataba frente a ella, sabía que había dado el primer paso hacia la reunión, pero la batalla real apenas comenzaba. Las miradas alrededor volvían hacia el conflicto que se aproximaba y María sintió que la presión dentro de ella crecía, un alegato de resistencia y valentía se estaba formando. María se preparó, tomando aire a fondo. El futuro de su comunidad estaba a punto de revelar su verdadero rostro, y sabía que debía actuar rápidamente. El desenlace, todavía incierto, se acercaba, y con él una característica certeza: la única pregunta que quedaba por resolver sería si la unión podría prevalecer ante la sombra de la confrontación inevitable. El aire se estremecía con la tensión crecida, y María sintió que cada segundo se convertía en un año. El grito feroz del grupo hostil era como una llamarada, dispuesto a consumir todo lo que se interpusiera en su camino. Andrea, aún indecisa, se mantenía a su lado, pero los ojos de los demás se apartaban, incapaces de sostener la intensidad del conflicto. «Basta». María elevó su voz, atravesando el ruido que amenazaba con devorarlo todo. Sus manos temblaban ligeramente, pero la determinación brillaba en su mirada. «Si seguimos así, nadie ganará. Este odio no nos llevará a ningún lado». La multitud parecía dividida, la confusión pesando sobre sus corazones. Algunos comenzaron a asentir, como si las palabras de María encendieran una llama en su interior. Pero otros permanecían firmes, aferrándose a sus rencores con manos temblorosas. «Recuerden que estamos aquí por nuestros hijos, por el futuro que queremos construir», continuó, su voz resonando con una pasión inesperada. «Si seguimos con este ciclo de dolor, nuestros hijos solo verán más división. ¿Es eso lo que queremos para ellos?». Un susurro de reflexión comenzó a propagarse entre los presentes. Las miradas se compartieron, y una chispa de entendimiento pareció atravesar la plaza, aún envuelta en la tormenta. Las emociones eran vulnerables y poderosas. María sabía que no podía retroceder. Dejemos atrás las sombras del pasado. Unámonos en el deseo de un futuro mejor. Las palabras estallaron como fuegos artificiales, llenando la atmósfera con esperanzas. Algunos comenzaron a mirar a su alrededor, como si fueran sacudidos de un profundo letargo. Entonces, uno de los jóvenes del grupo opuesto se adelantó, su mirada llena de desafío. «¿Y qué propones, María? ¿Solo palabras vacías? ¿Solo ilusiones?». La multitud contuvo la respiración. Un silencio pesado se instaló, como si el aire estuviera conteniendo un inmenso secreto. María se sintió empujada a responder, pero sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaban una acción tangible. «Propongo que demos un paso juntos», dijo, más segura que antes. «Hoy, aquí, podemos crear un espacio para hablarnos, un lugar donde contemos nuestras historias sin miedo. Un encuentro que no sea solo sobre nosotros, sino sobre todos». El entusiasmo comenzaba a despertar en algunos rostros, como si llevasen mucho tiempo esperando esta invitación. Andrea miró a María, la confusión aún presente, pero había algo en su espíritu que empezaba a cambiar. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó tímidamente, ansiosa por encontrar una respuesta. María sonrió, sintiendo la fuerza de la unión dentro de ella. «Podemos crear comités, espacios de diálogo, donde cada voz sea escuchada.
Es hora de que definamos nuestras propias reglas, no dejemos que otros lo hagan por nosotros. Juntos, podemos establecer un nuevo camino. Los murmullos comenzaron a crecer, esta vez con un aire de curiosidad. María se dio cuenta de que estaba formando una conexión. Algunos empezaron a alzar las manos en gestos de aprobación, mientras otros aún se mostraban escépticos. El equilibrio era frágil, pero el impulso era palpable. Entonces, de repente, un estruendo resonó en la plaza, un estrépito de objetos cayendo al suelo atrajo su atención hacia un rincón. Un grupo de jóvenes comenzaba a luchar, reviviendo viejas rencillas, desbordando las emociones que se estaban gestionando en ese momento. El corazón de María se hundió. No. Por favor, no. Su voz se quebró, inundada de desesperanza. La lucha se extendía rápidamente, un eco de la división que habían intentado superar, y la plaza se inundó nuevamente con el clamor de la discordia. María sabía que estaba al borde de la transformación, pero el test que había imaginado para su comunidad estaba a punto de desvanecerse en el caos. A su lado, Andrea se apresuró a acercarse al grupo enojado, sintiendo que la inercia podía pasarles por encima. Esperen. Deténganse. Esto no es lo que queremos. Las palabras de Andrea eran una súplica, su voz se entrelazaba con la desesperación de la situación. María se quedó mirando, un torrente de incertidumbre dentro de ella. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse ante la furia, una figura conocida apareció en la esquina, un amigo de la infancia que había estado alejado. Se preguntó si sería el faro que necesitaban en medio de la tormenta. Pero mientras caminaba hacia ellos, su rostro se transformó a la velocidad del rayo en una sombra de tristeza. María sintió que, tal vez, este era un momento decisivo. ¿Podrían realmente superar lo que les había separado? Un nuevo grito de guerra se elevó, y el caos pareció intensificarse. Todo estaba por decidirse, y el futuro de su comunidad pendía de un hilo. La pregunta era, ¿podrían resistir la tempestad y encontrar la unidad que tanto anhelaban? El caos se desató en la plaza, como un torrente de emociones que arrastraba a todos a su paso. Las voces de discordia se mezclaban entre gritos de enojo, y María sintió que el corazón le latía desbocado. «Basta», gritó con todas sus fuerzas, intentando hacerse escuchar por encima del tumulto. «Lo que estamos construyendo está en juego». Al ver que sus palabras caían en oídos sordos, tomó una decisión. Se acercó a Andrea, quien intentaba mediar entre los jóvenes que se peleaban. «Necesitamos un lugar seguro, un espacio donde podamos compartir cómo nos sentimos sin miedos». «¿Te unirías a mí?», le preguntó con sinceridad. Andrea la miró, sorprendida, pero también vislumbrando una oportunidad. «Todo lo que hemos pasado, solo nos ha dejado heridas», respondió Andrea, su voz titubeante entre la rabia y la tristeza. «Pero, no sé si sabemos sanar». Sin pensarlo mucho, María tomó la mano de Andrea. «¿Y si comenzamos hoy? Juntas. Vamos a crear ese espacio en la plaza, un rincón donde todos puedan hablar y ser escuchados», sugirió, con la vulnerabilidad como única herramienta en ese instante. Fue como un hechizo mágico. Poco a poco, la atención de la gente se centró en ellas. Vieron a dos mujeres que, a pesar de sus diferencias, se unían en un propósito, el deseo de cambiar. Los aplausos comenzaron a surgir de la multitud, no como un intento de avasallar, sino como un empoderamiento colectivo. La lucha seguía latente, pero también había algo nuevo creciendo: voluntad. «Unámonos en el dolor y la esperanza», instó María, su voz renaciendo con fervor. «Hoy, aquí, se pueden dar cuenta de que tenemos tanto en común, tanto por lo que luchar. Cada voz, cada historia, suma. Prometamos construir, no destruir». La plaza vibraba, una energía vibrante se elevaba como un himno de unidad. Mientras algunos aún se resistían, otros murmuraban de acuerdo, y en cada mirada que se cruzaba había una chispa de aceptación. «Andrea, juntos podemos iniciar un taller, un espacio de diálogo semanal», continuó María, sintiendo la oportunidad despertar. «Donde podamos compartir lo que nos duele, lo que anhelamos, y así recordar que somos más que eso». Andrea aprisionó la mano de María con fuerza, y sus ojos brillaban con una luz renovadora. «Sí, lo haremos. Creo que es hora de que nos abramos a esta oportunidad».
Al instante, muchos en la plaza comenzaron a aplaudir nuevamente, y esta vez con un eco de promesa, mientras la multitud se reunía en torno a ellas, Javier, con su talento artístico, decidió elevar la voz. Podemos hacer murales, uniendo nuestras historias, reflejando nuestros sueños. El arte puede unirnos también, sugirió. Las sonrisas comenzaron a surgir, y otros se hicieron eco de su idea, ya no había cabida para la enemistad. Era el momento de convertir las diferencias en unidad. María sintió un alivio que la invadía, mientras la plaza se transformaba en un lugar de encuentros y reconciliaciones. La lucha estaba lejos de acabar, pero la dirección había cambiado. En medio de ese nuevo camino, leyó el brillo en los ojos de aquellos que la rodeaban, y en su corazón se albergó una esperanza renovada. No todo sería perfecto, pero ya no se sentía sola. Había encontrado la fuerza en su comunidad, y juntas, podrían construir un futuro que valorara cada historia, cada lágrima y cada sonrisa. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, María agradeció por ese día, por el eco de risas, por la resolución de este viaje personal que ahora tomaba forma comunitaria. Dar el primer paso en el camino hacia la transformación había sido solo el inicio. La esencia de la comunidad renacía, así, se fueron dispersando lentamente, entre abrazos y planes compartidos, sabiendo que ya habían desafiado las apariencias y que juntos enfrentarían cualquier tormenta que se acercara en el horizonte. Porque la familia no solo se elige, se construye, ladrillo a ladrillo, corazón a corazón. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad y unirte a nuestra historia. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas transformaciones increíbles que compartiremos. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos une en esta aventura. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final, queremos saber lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también anhelan ver cambios positivos y la fuerza de la comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.